Días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y frente que los pone al día. Les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Pueden entrar a nuevanación.com a ver lo más reciente allí. Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en @TVN Radio 965 en X, Instagram y las demás redes sociales. Y les recuerdo que siempre pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos en Mesa de Periodistas entrando a YouTube y Spotify buscando Mesa de Periodistas. Hoy en nuestra edición de miércoles 3 de abril estaremos tratando varios temas interesantísimos de infraestructura pública y para eso tenemos un invitado muy especial para tener esa discusión. Además estaremos comentando algunas otras apostillas al cierre del programa sobre cosas que han estado dando de qué hablar tanto local como internacionalmente. Así que sin más, le pasaré la palabra a Fernando Martínez, que se encuentra con nosotros el día de hoy. Buenos días, Fernando. Buenos días. Saludos a nuestros oyentes. Para presentar a nuestro invitado y entrar de lleno en la discusión. Fernando, por favor. Bueno, nuestro invitado es Rodolfo Sabonge. Él es secretario general de la Asociación de Estados del Caribe, con sede en Trinidad y Tobago. Por cierto, una región hacia la cual nuestro país debería mirar más. Pero él no está aquí para hablar en representación de ese cargo, sino para hablar como experto en prospectiva estratégica, en investigación de mercados e inteligencia competitiva en logística, transporte, desarrollo marítimo y puertos. Sabonge fue por más de 15 años jefe en áreas de planificación, mercadeo y desarrollo de negocios del Canal de Panamá. De manera que es un lujo tener a Sabonge esta mañana en este programa, en el cual vamos a hablar de los temas que son de su experiencia, pero queremos comenzar por una propuesta que ha estado rondando en el universo de las ofertas electorales del país, y es que se menciona con mucha frecuencia la posibilidad de construir un tren a Chiriquí. De ese tren a Chiriquí sabemos que hay un estudio, no es un estudio, sino un preestudio elaborado por una empresa o una entidad china, y de eso no sabemos más nada que promesas, y queremos ver, basándonos en la experiencia de Sabonge, cuáles son las posibilidades de un proyecto de esta naturaleza, y con eso arrancamos. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Precisamente yo soy oyente de su programa desde Trinidad. Lo escucho todos los días. Público internacional, Fernando. Y la verdad es que es la forma de mantenerme al tanto de lo que está pasando. Es el mejor programa en la radio panameña. Pero continúe, por favor. Bueno, hace poco yo escribí 2 artículos, no sé si los han tenido, los tienen a mano. Uno era en seguimiento a uno que escribió el doctor Omar Jaén, que tenía que ver precisamente con el tema del ferrocarril. En ese artículo yo explicaba que los ferrocarriles son integradores en donde funcionan con largas distancias y grandes volúmenes, y que en la realidad nuestra posición geográfica podría explotarse de mejor manera si estuviésemos conectados hasta el norte y hasta el sur de América. De esa manera sí podríamos nosotros sacar ventaja de una figura como un ferrocarril. Pero también escribí otro artículo en donde explicaba que un ferrocarril solo para Chiriquí en la realidad enfrenta problemas de rentabilidad social, que no tiene nada que ver con la viabilidad técnica y financiera, porque un proyecto de esa naturaleza técnicamente es viable, financieramente es viable, pero económicamente no es viable. Y eso se debe a 2 cosas en particular. Primero, que económicamente tiene uno que estar evaluando todo el paquete completo de beneficios sociales, ambientales, etcétera. Y ahí es donde Chiriquí no presenta realmente las condiciones necesarias para justificar un ferrocarril. Mucho más viable en nuestras condiciones es una red de carreteras en donde se facilite y le reduzca el costo a los transportistas, el costo de congestionamiento, que ahora mismo el principal problema nuestro de transporte es el tiempo que toman los camiones en esos tranques. Entonces, en la realidad eso es lo que encarece, porque todo depende de la rotación del equipo. Si yo tengo un equipo que en vez de tomarme
5 horas, 4 horas, me toma 12. Ese equipo yo tengo poca disponibilidad y poca rentabilidad. Entonces el precio que cobran depende de eso. Nosotros tenemos que buscar en la forma del transportista terrestre a que sea mucho más eficiente, a que en efecto haga su empresa rentable, porque al final de cuentas la carretera permite que las pequeñas y medianas empresas, que son todos los transportistas, crezcan y evolucionen y realmente sean mucho más rentables. El ferrocarril se transforma en un monopolio que le quita al transportista terrestre su negocio. Entonces nosotros no estamos realmente viendo esto en la justa dimensión. Y lo otro es que el costo de infraestructura y el costo de operación es tan alto de un ferrocarril que el punto de equilibrio es altísimo. Entonces, hay un elemento clave aquí que se llama economías de escala. Para explicarlo fácilmente, si yo tengo un carro con espacio para 4 personas, ¿verdad? Y ese carro me cuesta $5, yo pago los $5, vaya con 1 o vaya con 4. Correcto. Si el bus me cuesta $20, pero tiene capacidad para 30, si va 1 me cuesta igual que si van los 30. En un ferrocarril, para llenarlo, se requiere todavía muchísimos más pasajeros o muchísima más carga. Y de no llenarlo, el costo entonces tiene que repartirse entre los que van. Eso al final de cuentas, si no se tiene el volumen, termina siendo mucho más costoso. Una pérdida incluso. Una pérdida que al final de cuentas se transforma en un subsidio que pagamos todos. Entonces, es un poco ilusorio pensar que el ferrocarril va a abaratar costos si no se tiene volumen. Al final de cuentas va a aumentar los costos, solo que los pagaremos los demás. Yo quería también, ya hemos hablado de costos, pero no hemos... Claro, no existen los estudios suficientes como para definir con algún grado de exactitud cuánto puede costar una hora o una promesa electoral de este tamaño. Yo estoy seguro que el invitado sabe. Si le preguntamos, él nos dice. Sí, perfecto. Pero además de eso, le quiero poner una cifra o una cifra aproximada en el contexto de la realidad económica que va a recibir el próximo gobierno. Claro. Ayer lo hablamos, o sea, pega bien lo que vamos a analizar ahora con lo que hicimos ayer. Deuda, gran pérdida de grado de inversión, o sea, hay un paquete de realidad económica durísimo que va a golpear la realidad o incluso las buenas intenciones de cualquiera que llegue al gobierno. Entonces yo quiero poner esa cifra aproximada en la aterrizarlo en la realidad del próximo quinquenio, porque si no podemos estar haciéndonos una idea o una promesa equivocada, diría yo. Mira, vamos a comenzar por diferenciar. En principio hay algunos que han hablado de un tren bala, hablando sobre la posibilidad de llegar en 2 horas y media a David. ¿Esa es una tecnología de qué? El tema no es la tecnología, el costo de un tren bala. Okay. ¿Okay? El tren bala más cercano que se está ahora mismo construyendo desde hace 20 años es entre Los Ángeles y San Francisco. Y el costo de ese proyecto que inició, por decir algo, entre los 20 billones de dólares ya se ha triplicado. 20.000 millones. Diría el doctor 20.000 millones. 20.000 millones de dólares ya se ha triplicado y todavía el proyecto no se concluye. ¿Cuánto tiempo lleva, perdón? Cerca de 20 años. La distancia entre LA y Son San Francisco son como 500 millas. y de Panamá a Chiriquí. No, son como 300. Ah, bueno, o sea, magnitudes similares. Sí, pues. pero a lo que me refiero es que olvidémonos de tren bala. Ok. Por favor. Chao, tren bala. Esa historia sí que no. Entonces bajémonos quizás a lo que se hizo en el estudio. El estudio que hicieron los chinos, que era un estudio que hablaba de un tren de aproximadamente 160 kilómetros por hora y que también iba a mover carga. Eso es relativamente rápido para un tren, 160. Fuera del rango de los tren balas. Normal, pero Normal. al final del día tampoco es que con 14 estaciones de tren entre aquí y allá ese tren iba a hacerlo en 3 horas o en 4. Claro.
evidentemente cada vez que vas a una estación tienes que ir disminuyendo la velocidad con suficiente antelación y después recoger de nuevo. O sea que al final de cuentas iban a ser como 4 horas y media, 5 horas. ¿Cuál es la ventaja? Ustedes la estimarán, los que han ido por carretera a David. Ahora bien, vamos al tema de costo. Ese proyecto supuestamente costaba alrededor de $5,000 millones. Yo no me voy a meter en el tema político, vamos a ir nada más en el tema técnico. Ok. Eso es sin hablar de la tierra que había que expropiar o comprar, porque evidentemente el derecho de vía, y ustedes recordarán otro proyecto de carretera que también se inauguró varias veces y que no se había ni siquiera hecho la compra del derecho de vía. Lo otro que tampoco se habla es de túneles. Estamos hablando de posiblemente una buena cantidad de kilómetros de túneles, porque el tren no puede subir montañas, entonces tiene que... Campana, por ejemplo, tendría que ser un túnel. Hay diferentes lugares en donde Claro. tendría que ser el túnel. Ahora bien, el tema principal después es el equipo y la operación, porque todo el mundo habla de qué cuesta el tren, ¿no? El tren en cuanto a infraestructura, que es vía, señalización, eso es un costo, pero el costo de operación es separado. Y eso incluye los trenes, que son locomotoras, vagones de diferentes tipos, si son vagones de carga, son vagones de pasajeros, etcétera, etcétera. Y eso hay que distribuirlo entonces desde el punto de vista de OPEX en la forma en que eso se va a utilizar. Yo mencioné en mi artículo último la estructura de trenes que usa el metro, ¿verdad? El metro de Panamá, la cantidad de trenes que tienen operando, la cantidad de los picos y los valles que se dan a lo largo del día y la cantidad de personas que lo utilizan. Eso es básico y fundamental para determinar la rentabilidad social, porque la rentabilidad social es la que justifica el pago de un subsidio. Claro. El subsidio es la forma de aportar al beneficio que le aporta la infraestructura y el bien público a esa sociedad. Solo para beneficio del público, OPEX se refiere a... Los costos de operación. Claro, o sea, el mismo administración. Yo tengo miles de preguntas, pero sigue Fernando. Sí, pero no, es que todavía no hemos abordado de cómo compaginamos ese costo tentativo de 5,000 millones, más el costo de la tierra, más el costo de los túneles, más el costo del equipo, más el costo de la operación. Los derechos de propiedad. Ya lo puse, el Sí. costo de la tierra, a la realidad que va a recibir el próximo gobierno. O sea, Bueno, y ahí es donde me refiero yo a que al final del día sabemos todos que los gobiernos son malos operadores, ¿verdad? que tendría que funcionar bajo una idea de concesión. Exactamente, eso es básico. Y en esa forma de concesión, pues evidentemente también tenemos la creación de un monopolio. Voy a aprovechar para pedir el primer cambio de los dos que tenemos hoy, pero cuando regresamos, de seguro vamos a atiborrar a nuestro invitado con preguntas sobre todos estos temas, así que manténgase en sintonía. Me parece que este es uno de los asuntos más cruciales que se podría estar debatiendo en el país en este momento, así que vale la pena la atención. Pero no nos vamos a quedar solamente en el tren, así que vamos a ver cómo administramos el tiempo. Ajá, para llegar a todas las estaciones. Vamos al cambio y Exacto. cuando regresamos mucho más aquí en Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día.